had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop up to 40% off site-wide, plus an extra 10% off every order and a free professional measure happening right now at Blinds.com. La historia que casi todos conocemos sobre María, la madre de Jesús, es la de una joven humilde y virgen, una figura silenciosa, obediente, que acepta un destino increíble sin hacer preguntas. Pero ¿y si te dijera que esa es solo la mitad de la historia? Que su propio nacimiento está envuelto en un relato de humillación pública que la iglesia primitiva, por razones complejas, decidió no incluir en la Biblia, y si su genealogía fuera una saga de dolor, fe y un milagro tan profundo que redefine por completo quién era ella. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son extrañamente silenciosos sobre la mujer más importante de su historia. Nos presentan a María justo en el momento de la Anunciación. Pero ¿quién era antes de eso? ¿Quiénes eran sus padres? El silencio es ensordecedor, pero ese silencio se llenó hace mucho, mucho tiempo. Existe un texto, escrito en la segunda mitad del siglo II, que fue inmensamente popular en las primeras comunidades cristianas, especialmente en Oriente. Un libro que fue leído y venerado, pero que al final fue apartado, etiquetado como apócrifo y dejado fuera del canon que conocemos. Se llama el Protoevangelio de Santiago, y contiene la que muchos creían era la verdadera historia del origen de María, una historia de vergüenza y milagros que la Iglesia al final decidió que no necesitabas conocer de primera mano. Hoy vamos a abrir las páginas de ese libro prohibido. Vamos a descubrir la asombrosa historia sobre los orígenes de la mujer que cambió el mundo. Piensa en todo lo que crees saber sobre María, una joven de Nazaret, prometida con un carpintero. Ahora borra esa imagen por un momento, porque la historia que vamos a contar no empieza ahí. Empieza una generación antes, con una pareja rica y devota, pero marcada por la que era considerada una de las mayores humillaciones de su tiempo, la esterilidad. Su historia es el verdadero prólogo de la vida de Jesús, uno que sugiere que María no fue simplemente una vasija escogida al azar, sino el cumplimiento de una promesa divina nacida del sufrimiento. Esto no es solo una genealogía, es una épica de redención que la narrativa oficial simplificó, dejando de lado la complejidad, el dolor y el poder que se esconden en el linaje de la Theotokos, la Madre de Dios. Para entender la magnitud de lo que se quedó fuera, primero tenemos que ver lo que sí entró. Si abres los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, buscando a los padres de María, su nacimiento o su infancia, no encontrarás nada. Cero. Mateo y Lucas nos dan genealogías de Jesús, pero ambas trazan el linaje a través de su padre legal, José, para conectarlo con el rey David. Sobre María, el silencio es total. Ella simplemente aparece, lista para cumplir su rol. Este vacío no pasó desapercibido para los primeros cristianos. En los siglos I y II, la fe era un mosaico de comunidades e ideas. No existía la Biblia como la conocemos. Había una colección de escrituras hebreas y un montón de evangelios, cartas y apocalipsis circulando, y la gente se hacía preguntas lógicas. Si Jesús es tan importante, ¿no debería serlo también su madre? ¿De dónde venía ella? ¿Cómo era digna de llevar a Dios en su vientre? Fue para responder a estas preguntas y para defender a María de las calumnias que surgieron textos como el Protoevangelio de Santiago. La palabra apócrifo, que hoy nos suena a falso, originalmente significaba oculto. No eran textos para engañar, sino que pretendían ofrecer un conocimiento más profundo. El autor anónimo, que se hace llamar Santiago, no quería reemplazar a Mateo o Lucas, sino completarlos.
Su objetivo era claro: exaltar a María y demostrar su pureza desde el momento de su concepción. Este texto fue uno de los escritos más difundidos de la antigüedad. Su influencia fue tan grande que muchas tradiciones sobre María que hoy damos por sentadas provienen de aquí, no de la Biblia. Los nombres de sus padres, Joaquín y Ana, la idea de que Jesús nació en una cueva e incluso la fiesta de la presentación de María en el templo. Esa huella se percibe en los escritos de padres de la Iglesia posteriores, señal de lo extendido que estaba su relato. Entonces, si era tan querido, ¿por qué fue excluido? Las razones son más de logística y teología que de conspiración. Cuando el canon del Nuevo Testamento se fue consolidando, allá por el siglo IV, los líderes de la Iglesia priorizaron textos de origen apostólico y de fecha temprana. El protoevangelio, escrito más tarde y con un estilo que se parecía más a una leyenda piadosa, no pasó el corte. Además, aunque glorificaba a María, la historia partía de una premisa de escándalo y humillación pública que, para una iglesia cada vez más institucionalizada, pudo resultar incómoda. Para entenderlo tenemos que sumergirnos en la historia que cuenta. El protoevangelio no empieza con María, sino con sus padres, Joaquín y Ana. Y no los They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. pinta como una pareja humilde. Al contrario, Joaquín era un hombre rico en extremo de la tribu de David y dividía sus ingresos en tres, para los pobres, para el templo y para su casa. Ana, según la leyenda del texto, provenía de una familia sacerdotal. Eran el modelo de pareja judía devota, pero tenían una sombra encima, una mancha que en su cultura lo eclipsaba todo. No podían tener hijos. En el antiguo Israel, los hijos eran una bendición de Dios. La esterilidad, por tanto, era vista como una maldición, una señal de pecado o del disgusto divino. Para una pareja tan piadosa como Joaquín y Ana, esto no era solo una pena privada, sino una humillación pública. El libro narra un momento que lo deja claro. Durante una fiesta en el templo, Joaquín va a presentar sus ofrendas, pero un escriba lo detiene y lo repudia delante de todos. Le dice: ¿quién eres tú para presentar ofrendas? No has engendrado descendencia en Israel. Básicamente, le estaba diciendo que era un fraude, que su piedad no valía nada porque Dios mismo le negaba la bendición más básica. Imagínate la escena. En el lugar más sagrado, Joaquín es deshonrado públicamente. La vergüenza es tan grande que, en lugar de volver a casa con su esposa, se va al desierto. Jura ayunar durante 40 días y 40 noches, suplicando a Dios una respuesta o la muerte. Mientras, en Jerusalén, Ana está doblemente desolada. No solo sufre la vergüenza de ser estéril, sino que ahora su marido ha desaparecido. En una de las escenas más conmovedoras de la literatura apócrifa, Ana baja a su jardín, ve un nido de gorriones en un árbol, y su dolor estalla en un lamento. Llora comparando su propia esterilidad con la fertilidad de toda la creación. ¡Ay de mí! ¿Quién me engendró? ¿Qué matriz me dio a luz para que yo sea una maldición? Se han burlado de mí y me han expulsado del templo del Señor. Se lamenta de no ser como las aves, ni como las bestias, ni siquiera como las aguas del mar. Se siente la única criatura estéril bajo el cielo, una paria. Esto no es solo la tristeza de una mujer que quiere ser madre. Es la crisis existencial de alguien cuyo valor social está atado a su capacidad de procrear. Esta es la vergüenza que este evangelio prohibido pone en el centro de la historia de María. Ella no nacerá en un hogar tranquilo y normal, sino que su llegada será la respuesta divina a una herida profunda de desesperación. Y es desde este abismo que el milagro está a punto de suceder. Justo cuando la desesperación de Joaquín y Ana llega a su punto más bajo, la historia da un giro. El protoevangelio describe una doble anunciación. Un ángel se aparece a Ana en su jardín y le dice: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu plegaria, concebirás y darás a luz, y de tu descendencia se hablará en todo el mundo.
Al mismo tiempo, en el desierto, el mismo ángel se le presenta a Joaquín, le da la misma noticia y le ordena que regrese a Jerusalén. El ángel le da a Joaquín una señal: ve a la puerta de la ciudad, llamada la Puerta Dorada, y allí encontrarás a tu esposa Ana. El reencuentro de la pareja en esa puerta es el clímax de esta parte del relato. Se ven, corren y se abrazan. Este abrazo, cargado de alivio y alegría, se convirtió en un tema icónico en el arte cristiano, un símbolo del momento en que María fue concebida por gracia divina. Ana declara: ahora sé que el Señor Dios me ha bendecido, porque la viuda ya no es viuda y la estéril concebirá. La vergüenza ha sido borrada. 9 meses después, Ana da a luz a una niña. Tras el periodo ritual, la llaman María. Pero la historia no acaba aquí. Ana había prometido que, si Dios le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Y cumple su palabra. Cuando María cumple 3 años, la llevan al templo de Jerusalén. Y aquí la historia entra de lleno en el terreno de la leyenda piadosa, describiendo una escena preciosa pero históricamente casi imposible, ya que el templo de Jerusalén no tenía recintos para criar niñas. Según el relato, el sacerdote recibe a la pequeña María, la besa y la bendice. Luego, la coloca en el tercer escalón del altar y, llena de la gracia de Dios, la niña danzó con sus pies y toda la casa de Israel la amó. Desde ese día, según el texto, María se cría dentro del templo con otras vírgenes consagradas, donde recibía su alimento de la mano de un ángel. Esta imagen de una niña formada en una santidad absoluta apartada del mundo refuerza el propósito del autor, mostrar que María no era una joven común. Su santidad no empezó en la Anunciación, fue un estado cultivado desde su nacimiento milagroso. Su genealogía, según este evangelio, no es una lista de nombres, sino una saga que la establece como una figura predestinada, santa e intachable, mucho antes de que el ángel Gabriel la visitara. Esta historia tan bonita no fue escrita en un vacío, fue forjada en el fuego de la controversia. En los primeros siglos, desde fuera del cristianismo, la figura de María era un blanco de ataques. El teólogo Orígenes, a mediados del siglo III, nos cuenta de las calumnias que circulaban, como la historia de que Jesús era el hijo ilegítimo de María, con un soldado romano llamado Pantera. Esta acusación era demoledora. No solo negaba la divinidad de Jesús, sino que convertía a su madre en una adúltera. El protoevangelio de Santiago es, en su núcleo, una defensa contra estas acusaciones. Cada detalle está ahí para construir un muro de santidad alrededor de María. Su linaje noble, su concepción milagrosa y su crianza en el templo la aislaban de cualquier posible mancha. Pero el texto va más allá y aborda el embarazo de María de una forma que los evangelios canónicos no hacen. Describe la angustia de José al descubrir que su prometida está embarazada. Luego, introduce un elemento dramático, la prueba del agua amarga, un antiguo ritual del libro de los Números para mujeres acusadas de adulterio. El sumo sacerdote hace que tanto José como María beban el agua. Como ambos salen ilesos, su inocencia y el origen divino del embarazo quedan probados ante todos. Sin embargo, la defensa más audaz del libro tiene que ver con la virginidad de María durante y después del parto. Cuando llega el momento de dar a luz en una cueva, José busca una partera. La partera llega y es testigo de un nacimiento milagroso. Asombrada, sale y se encuentra con otra mujer, Salomé, quien se muestra escéptica. A menos que pueda introducir mi dedo y examinar su condición, declara, no creeré que una virgen ha dado a luz. Lo que sigue es el clímax de la apologética del libro. Salomé se acerca a María para realizar un examen físico y verificar su virginidad. Al intentarlo, su mano se consume en fuego. Grita de dolor y un ángel le dice que se cure tocando al niño Jesús. Al hacerlo, su mano sana. Este episodio, que hoy nos puede parecer extraño, era para el autor una prueba empírica de que la virginidad de María permaneció intacta. Y aquí tenemos otra razón probable para la exclusión del libro. Al intentar defender a María de forma tan gráfica y física, el autor introdujo elementos que a los teólogos posteriores les parecieron demasiado legendarios, casi de mal gusto. La Iglesia preferiría afirmar la virginidad perpetua como un misterio de fe.
no como un hecho médico verificado por una comadrona escéptica con una mano en llamas. El texto, en su afán por probarlo todo, quizás fue demasiado lejos para la estructura doctrinal más sobria que se estaba construyendo. Mientras una corriente del cristianismo primitivo exaltaba a María de Nazaret como la Madre Virgen y Santa, otra corriente, hoy llamada gnosticismo, elevaba a una figura femenina muy diferente, María Magdalena. Para entender por qué la Iglesia institucional eligió la historia del protoevangelio, es clave ver la narrativa que al mismo tiempo estaba siendo suprimida. En los textos gnósticos, como los descubiertos en Nag Hammadi en 1945, María Magdalena no aparece como una simple seguidora. Se presenta como una discípula destacada, alguien que comprende capas más profundas de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, la llama la compañera koinonos de Jesús y afirma que él solía besarla en la boca a menudo, lo que provoca el enfado de los otros apóstoles. Ese gesto, en este contexto, no tiene por qué leerse como romántico, sino como un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, es decir, de gnosis. Esta tensión entre María Magdalena y Pedro es un tema central en los textos gnósticos. Pedro representa la autoridad de la Iglesia, la jerarquía, la fe basada en el dogma. María Magdalena representa la salvación a través del conocimiento directo y la experiencia personal. En el Evangelio de María, después de la resurrección, es ella quien comparte las revelaciones secretas de Jesús. Pedro, celoso, la desafía. ¿Habló él realmente en privado con una mujer y no abiertamente a nosotros? Debemos escucharla todos. La prefirió a ella antes que a nosotros. Este conflicto era una amenaza directa para la Iglesia patriarcal que se estaba consolidando, cuya autoridad se basaba en la sucesión apostólica a través de Pedro. Así que aquí vemos la encrucijada, dos Marías, dos modelos femeninos. Por un lado, María de Nazaret, como la pinta el protoevangelio, una virgen pura cuya santidad reside en su cuerpo y su rol de madre obediente. Es la madre de la Iglesia, no su líder. Por otro lado, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles gnóstica, una líder espiritual, una maestra cuya autoridad viene de su mente iluminada. La Iglesia institucional tomó una decisión clara. Abrazó las tradiciones del protoevangelio Joaquín y Ana, la Natividad de María, y las incorporó a su liturgia, aunque el libro en sí fuera apócrifo. Al mismo tiempo condenó activamente los evangelios gnósticos, no solo por su visión de María Magdalena, sino por su teología, que fue considerada herética. Se eligió el modelo de la Virgen Madre, que era seguro y edificante, sobre el de la discípula iluminada, que era subversivo. La historia que emerge del protoevangelio de Santiago es mucho más que una curiosidad. Es una ventana a un cristianismo perdido que quería darle a la madre de su Señor una historia de origen poderosa. La verdadera genealogía de María en este libro no es una lista de nombres, sino una narrativa de redención que transforma a sus padres de anónimos a héroes de la fe y a María de una joven pasiva a la culminación de una promesa divina. Hemos visto cómo esta historia, nacida para defender a María, construye una fortaleza de pureza a su alrededor, y cómo ese mismo celo probablemente contribuyó a que el texto fuera considerado demasiado legendario para el canon oficial. Más importante aún, al contrastar a la Virgen Madre con la discípula iluminada, vemos que la elección de qué historias contar y cuáles prohibir fue una decisión con profundas consecuencias. La Iglesia primitiva, al formar su identidad, optó por un arquetipo de mujer que encajaba con su estructura, la Madre Santa y obediente. La narrativa de la otra María, la líder espiritual, fue suprimida. Lo que nos queda hoy es el eco de esas decisiones, una tradición oficial que, irónicamente, celebra a Joaquín y Ana gracias a un libro que esa misma tradición etiquetó como no canónico. Nos queda la imagen de una María definida por su maternidad, mientras que la memoria de la mujer llamada apóstol de los apóstoles tuvo que ser redescubierta 2000 años después. La genealogía de María, por tanto, nos obliga a preguntarnos qué otras historias y qué otras voces fueron silenciadas en el largo proceso de dar forma a una fe. La verdad a menudo no está solo en lo que se cuenta, sino en lo que se decidió dejar en la sombra.
La historia de María es solo uno de los muchos misterios que se esconden en los márgenes de los textos sagrados. Cada evangelio apócrifo, cada fragmento gnóstico es una pieza de un rompecabezas fascinante. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en los textos que no llegaron a la Biblia? Si te fascina descubrir las historias ocultas de la fe, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones, porque te aseguro que hay muchos más secretos por revelar. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Qué otro personaje o texto prohibido te gustaría que exploráramos a continuación? La búsqueda no ha hecho más. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. If you're a landlord, you know managing rentals on pen and paper can be a major headache. That's why there's RentRedi. RentRedi is a smarter, simpler way to collect rent automatically, screen tenants, track expenses, and keep up with tenants all in one place, so you can make time for what matters most. Try RentRedi today, risk-free, starting at just $5 a month at rentredi.com. That's RENTREDI.com. Que empezar.